Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando quiera que vean esta grabación. Sean muy bienvenidos todos y todas. Vamos a disfrutar una vez más de la agradable charla de don Juan Luis Yasser. Te he puesto el don ya, ¿eh? Cuidado con eso, Bueno, bueno, cuidado. muy bien. Cuando Puedo, quiera. pa- puedo pasar del do tranquilamente, ¿Qué pero me sí, dices? está Sí, bien. vaya, vaya por Dios. Bueno, pues adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias Inés y un saludo a todos los que estáis conectados en directo y también un saludo a los que vayáis a ver en diferido esta grabación. Bueno, pues voy a empezar haciendo como un guión de los temas que voy a tocar. Empezaré por el concepto de evangelio. ¿Qué es un evangelio? ¿Qué significa esa palabra? Y qué significa según las iglesias cristianas y también qué significa según la tradición hermética, ¿no? Entendiendo por tradición hermética pues la transmisión de los misterios relativos al micro y al macrocosmos que ha tenido lugar y está teniendo lugar de manera ininterrumpida desde la aparición de la humanidad sobre la Tierra hasta el día de hoy. Luego hablaré de los distintos tipos de evangelios, sobre todo los llamados apócrifos y los llamados canónicos, que se diferencian unos de otros. Y a continuación abordaré un tema que parece en principio un poco secundario, pero que tiene una gran importancia, que es por qué son cuatro los evangelios canónicos. ¿Por qué son cuatro? Que a su vez se dividen en dos grupos, los tres llamados sinópticos, que son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, y el cuarto evangelio, el atribuido a Juan, al apóstol amado de Jesús. Y mm, de ahí, teniendo como eslabón intermedio para pasar al tema, al argumento central de la charla, que son las 7 iniciaciones en el camino de retorno a la fuente, veremos un detalle o un dato muy importante que aparece a mediados del siglo segundo de la era común, lógicamente, que es cuando se le adjudican nombres y símbolos a los cuatro evangelios canónicos. Nombres y símbolos. Los nombres son los que conocemos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y los símbolos son el león, que se asocia al Evangelio de Marcos, el toro al Evangelio de Lucas, una figura humana o angélica al Evangelio de Mateo y finalmente un águila al Evangelio de Juan. Y veremos que esos cuatro símbolos son los que nos dan la clave para introducirnos luego en el tema central de la charla, que son las 7 expansiones de conciencia o iniciaciones que figuran de manera velada o de manera simbólica en los evangelios. Bueno, pues eso es el guión de todo lo que voy a tocar. Entonces empezamos por la palabra evangelio, que es una palabra griega, evangelion, que significa literalmente la buena nueva, la buena noticia. Y la pregunta obligada es, ¿cuál es esa buena noticia que se anuncian en los evangelios? Pues aquí la respuesta varía según a quién se lo pregunte. Si se lo pregunta uno al mundo eclesiástico, a las iglesias cristianas, la respuesta es, bueno, la buena nueva es el nacimiento del Salvador, del Redentor, del Mesías, de aquel que va a sacrificarse por el conjunto de la humanidad, sufrirá la pasión, la muerte y la resurrección. Esa sería la respuesta ortodoxa dentro de las diferentes iglesias cristianas. Pero la respuesta dentro de la tradición hermética es muy diferente a esta que acabamos de ver, aunque habría algún punto de contacto, pero para encontrar ese punto de contacto habría que interpretar esotéricamente la respuesta que provendría de las iglesias cristianas. Pero la respuesta que provendría de la tradición hermética sería, en la buena nueva, la buena noticia es que la humanidad autóctona de nuestro planeta ha dado lugar al primer hombre perfecto surgido de esa humanidad autóctona del planeta. ¿Quién es un hombre perfecto? Pues aquel que cumple lo que se dice en el Evangelio de Mateo cuando se afirma, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, alcanzar la perfección significa alcanzar la integridad, estar completo. Y eso solamente ocurre cuando uno regresa a la fuente de la que partió. ¿Cuál es la fuente? Pues simbólicamente es eso que llamamos esa figura, el que se denomina en el lenguaje propio de los evangelios, el Padre en el cielo. Entonces, el Cristo, este personaje que nosotros conocemos como el Cristo, fue el primer ser humano proveniente de la humanidad autóctona de nuestro planeta Tierra que alcanzó la perfección. Fijaos que he dicho el primer ser humano de la humanidad autóctona del planeta Tierra, lo cual
Da a entender que hay una parte de la humanidad que no inició su proceso evolutivo en nuestro planeta. Y ya anticipo que esta va a ser la parte más polémica de lo que voy a decir, aunque no me voy a extender sobre ella, porque entonces no hablaría del tema central de la charla. Pero en el turno de preguntas, la media hora final, pues podemos extendernos un poco sobre esta cuestión. Es decir, en la humanidad actual convivimos tres grandes grupos de seres humanos. El primero es, como dije antes, el conjunto de todos los seres humanos que empezaron su recorrido, su trayecto evolutivo en este planeta. Es decir, aquellos que tuvieron su primera vida humana en el planeta Tierra. A continuación hay otro grupo que no iniciaron su trayectoria evolutiva en el planeta Tierra, sino en una manifestación planetaria anterior a la nuestra, que en la tradición esotérica se denomina la cadena lunar. La cadena lunar. A esa humanidad que proviene de esa manifestación planetaria pertenece el último de los Budas que se manifestó en nuestra tierra, aquel que conocemos como Siddhartha Gautama, el Buda, que fue el último de todos los seres humanos provenientes de esa manifestación planetaria anterior, que la llamamos así, en la cosmogonía esotérica, la cadena lunar, el último que alcanzó a retornar a su fuente espiritual, es decir, que logró el mismo eh, acontecimiento espiritual que logró el Cristo, ¿no? Entonces, el Buda fue el último de la humanidad proveniente de la cadena lunar que alcanzó el mismo grado de realización espiritual que alcanzó el Cristo, que fue el primero de nuestra humanidad terrestre, ¿no? Entonces, entre el último y el primero, de dos series que están conectadas entre sí, hay una relación muy especial, que esa es la relación que une al Buda con el Cristo, los dos grandes avatares humanos. Pero queda un tercer grupo, el que seguramente va a suscitar más controversia, tal vez, que es el que podríamos llamar el grupo de los judíos originales. He de decir que este grupo, igual que la humanidad de la cadena lunar proviene de esa manifestación planetaria anterior a la nuestra, el grupo de los judíos originales proviene de una manifestación solar, ya no planetaria, sino solar, anterior a la presente manifestación solar. Es decir, provienen de un sistema solar anterior en el cual ellos estaban incluidos dentro de la evolución humana de entonces, y por razones que ahora no voy a entrar y que son sumamente misteriosas, pero también podemos posponerlas para el turno final de preguntas, ese grupo que ahora llamamos los judíos originales, que no son los mismos que los seres humanos que se sienten formando parte del pueblo judío en la actualidad. Los vamos a llamar los judíos originales. Bueno, pues esos judíos originales fueron segregados de la evolución humana que tenía o que tuvo lugar en la manifestación solar anterior y fueron injertados en la humanidad terrestre. Bueno, pues de ese grupo de judíos originales, el primero que alcanzó a liberarse de las limitaciones inherentes a la materia con las cuales o con la cual nosotros construimos nuestros vehículos de manifestación, es decir, la materia mental, la astral, la etérica y la física, el primero que logró esta liberación fue ese personaje evangélico que conocemos como el Maestro Jesús, Jesús de Nazaret. Fijaos que de qué manera tan extraordinaria en los evangelios confluyen la obra y la vida y la obra de tres grandes individualidades que son Jesús de Nazaret, el Buda y el Cristo. Bueno, esto, como dije antes, no forma parte del argumento central de lo que voy a manifestar hoy, pero dejo abierta la puerta de que cuando lleguemos al turno de preguntas, pues podamos ampliar más esto que acabo de decir. Bueno, eso en lo relativo a la buena nueva, a la buena noticia. La buena noticia fue que la humanidad de origen terrestre había logrado producir al hombre perfecto, al Cristo. Bueno, entonces el siguiente punto es qué diferencia hay o qué tipos diferentes de evangelios hay. Entonces, básicamente hay dos tipos de evangelios, los llamados apócrifos y los evangelios llamados canónicos. ¿Qué son los apócrifos? Bueno, pues apócrifo es una palabra griega que significa oculto, lo que está escondido, lo que no es perceptible ni comprensible a primera vista porque contiene elementos de enseñanza velados en símbolos y en leyendas, en narraciones que tienen una cierta apariencia fabulosa, ¿no? Mitológica. A diferencia de los evangelios canónicos, que son narraciones en un lenguaje mucho más sobrio de una biografía mítica, que es la biografía
del Cristo y de la relación del Cristo con el Maestro Jesús, que antes me he referido al origen de estas dos individualidades. Pues la palabra apócrifo con el tiempo se fue como degenerando en su semántica y pasó a ser casi sinónimo de evangelios que dudosamente ortodoxos, dudosamente en línea con la ortodoxia cristiana que se iba definiendo concilio tras concilio. Pero en realidad el significado de los evangelios apócrifos es que contienen elementos de enseñanza que solamente se pueden interpretar correctamente cuando se está en posesión de un determinado álgebra de símbolos que permite extraer los conocimientos que están velados en esos evangelios llamados apócrifos, entre ellos la mayoría de los evangelios gnósticos. Y yo recomiendo sobre todo la lectura de dos de estos evangelios gnósticos, que son el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, a los que se le podían añadir un tercero, que es el Evangelio de María, también se le llama el Evangelio de María Magdalena, que lamentablemente nos ha llegado en una versión bastante fragmentada. Bueno, entonces, vista este punto, ahora vamos a ver el número, de los evangelios canónicos, que decía antes que es un dato aparentemente circunstancial, sin más importancia, pero que tiene una enorme importancia, que es la pregunta, ¿por qué son cuatro los evangelios canónicos? Bueno, a esta pregunta, desde el ámbito eclesiástico, pues nunca se le ha dado una respuesta que sea verdaderamente satisfactoria, ¿no? Que vaya a la raíz de por qué cuatro. Las respuestas son bastante anecdóticas casi, por ejemplo, la que dio San Ireneo de León, un gran padre de la Iglesia, que decía, bueno, son cuatro porque son cuatro los puntos cardinales, o son cuatro los vientos que aparecen en la mitología griega. Bueno, esta respuesta, como podéis ver, pues es bastante circunstancial, ¿no? Pero la respuesta que se da desde la tradición hermética tiene un contenido completamente distinto y viene asociado a lo que dije antes, y es que a mediados del siglo segundo de la era común aparecen los cuatro evangelios asociados a un nombre y a un símbolo. Es decir, hasta esa época, más o menos, repito, hacia mediados del siglo segundo, los evangelios circulaban como documentos anónimos. No había ninguna autoría reconocida para cada uno de ellos y a ninguno de esos cuatro documentos se les asociaba también a un símbolo. Pero a mediados de este siglo segundo sí que se les asoció un nombre y un símbolo, que los voy a recordar. Al Evangelio de Marcos se le asoció el símbolo de un león, al Evangelio de Mateo el símbolo de una figura humana, o angélica, al Evangelio de Lucas el símbolo de un toro y finalmente al Evangelio de Juan pues el símbolo de un águila. Entonces, la clave está de por qué son cuatro y no pueden ser ni tres ni cinco. La clave está precisamente en estos cuatro símbolos, que no son cuatro símbolos cualesquiera, porque cualquiera que esté un poco familiarizado con la simbología astrológica podrá ver en estos cuatro símbolos cuatro signos del zodíaco o cuatro constelaciones. Por ejemplo, el león asociado a Marcos, pues obviamente se refiere al signo de Leo. El toro asociado a Lucas se refiere al signo de Tauro. La figura humana o angélica asociada a Mateo, pues se refiere al Evangelio, al signo de Acuario. Y finalmente, el águila asociada al Evangelio de Juan, pues se refiere al símbolo de Escorpio. Estos cuatro símbolos forman lo que en la astrología esotérica se denomina la cruz fija de los cielos, ¿no? La cruz fija de los cielos, que está formada por estos cuatro signos. Los signos de Tauro y su opuesto complementario, Escorpio, y los signos de Leo y su opuesto complementario también, que es Acuario. Entonces, estos cuatro signos, lo repito, son Tauro, Escorpio y Acuario Leo, forman la llamada cruz fija de los cielos. En la astrología esotérica se dice que hay tres cruces, que son la cruz móvil de los cielos, la cruz fija y la cruz cardinal. La cruz móvil está formada por cuatro signos también, que son Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, que están situados también dos a dos, opuestos diametralmente. Y finalmente la cruz cardinal de los cielos está formada por Aries, su opuesto, que es Libra,
y Cáncer, y el opuesto de Cáncer, que es Capricornio. Y ahí tenéis las 4 cruces. Bueno, y alguien podría decir, bueno, ¿y qué relación tiene esto con los evangelios? Pues tiene una relación muy directa que se podrá ver en una de las imágenes sagradas que son más populares, como es las 3 cruces que se supone que estaban en el Monte Calvario. Una cruz pertenecía a Jesús, que estaba en la cruz central, a la derecha estaba la cruz del buen ladrón, así llamada, y a la izquierda la cruz del mal ladrón. Entonces, estas 3 cruces tienen un significado astrológico y vamos a empezar a desvelar este misterio. Empezando por la cruz del mal ladrón. En primer lugar, ¿por qué hay un mal ladrón así llamado y un buen ladrón? Bueno, pues simbólicamente se dice que todas las almas son simbólicamente ladronas. ¿Por qué? Porque se apropian de aquello que no es suyo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues las almas cuando encarnan toman posesión de una sustancia que luego tendrán que devolver cuando muera, cuando la personalidad que se ha manifestado a través de una triple corporalidad mental, astral, física, toma una sustancia de naturaleza mental con la cual se construye el cuerpo mental, otra sustancia de naturaleza emocional o astral con la cual se construye el cuerpo astral, y luego una doble sustancia, primero una sustancia física sutil, la llamada sustancia etérica, con la cual se construye el cuerpo etérico, y finalmente a esa triple cadena de cuerpos se le incorpora el cuarto cuerpo, que es el único que debemos a nuestros progenitores biológicos, que es el cuerpo físico, el único que podemos tocar y ver. Por eso se dice que simbólicamente todas las almas inicialmente son ladronas, porque se apropian de algo que no es suyo y que tendrán que devolver. ¿Cuál es la diferencia? Tendrán que devolver en el momento en que se experimenta la muerte, porque cuando morimos, la sustancia de los cuerpos retorna a su fuente de origen. El cuerpo físico retorna todas sus células, átomos y moléculas a la naturaleza física, y lo mismo podría decirse de la sustancia de los otros 3 cuerpos. Entonces, ¿quién es el mal ladrón? Bueno, pues el mal ladrón es aquel que se identifica con aquello que experimenta gracias a sus cuerpos. ¿Qué es lo que experimentamos gracias a los cuerpos que utilizamos? Pues experimentamos emociones y sentimientos, una vida subjetiva. Cada ser humano que se identifica con los objetos de su mente, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con toda su vida mental, toda su vida anímica, está actuando como si fuera un mal ladrón, es decir, un ladrón no arrepentido, es decir, un ladrón que no reconoce que aquello que experimenta no es propiedad suya. Es decir, yo no soy ninguno de mis pensamientos, yo no soy ninguno de mis estados anímicos, yo no soy ninguno de mis objetos mentales. Pero cuando yo me identifico erróneamente con los objetos de mi percepción, sobre todo en el campo psicológico, en el campo psíquico, con objetos mentales de naturaleza intelectual u objetos mentales de naturaleza emocional, entonces estoy actuando como un mal ladrón. Es decir, soy un alma encarnada que vive de espaldas a su fuente espiritual. Ese es el mal ladrón. ¿Y quién es el buen ladrón? Bueno, pues después de cómo hemos descrito al mal ladrón, pues la naturaleza del buen ladrón es muy clara. Es aquel que se arrepiente, que empieza a reconocer que aquello de lo que se ha apropiado lo tendrá que devolver. Traducido en otro lenguaje sería, el buen ladrón es aquel que está empezando a practicar el desapego en relación a los objetos de la mente. Está empezando a reconocer que yo no soy nada de lo que pienso, pero soy el pensador. Yo no soy ninguno de mis estados anímicos, pero soy el que siente. Y por supuesto, yo no soy ninguno de los objetos físicos con los que me relaciono y tampoco soy mi cuerpo. Mi cuerpo es la herramienta de trabajo que yo tengo para vivir esta vida. Ese es el buen ladrón. El buen ladrón es el que dialoga con Jesús, con el Cristo, que está crucificado en la cruz central. ¿Por qué? Porque el buen ladrón reconoce la naturaleza del alma o está empezando a reconocer la naturaleza del alma, cosa que el mal ladrón no consigue realizar. Si vais a la escena evangélica donde se produce este diálogo entre el mal ladrón, el bueno y Jesús, inicialmente el así llamado mal ladrón increpa a Jesús y le dice, si eres realmente el Hijo de Dios, libérate a ti mismo y también libérate a nosotros. Es decir, cualquier indicio que el mal ladrón pueda tener como contacto con una energía espiritual siempre la traduce para obtener un beneficio personal. Ese es otro rasgo característico de todas las personalidades que viven de espaldas a su fuente espiritual.
siempre se filtra algún resquicio de energía espiritual dentro del espacio mental de esa personalidad que vive de espaldas a la fuente. Pero ese resquicio, esa fracción de energía espiritual que recibe, la utiliza para obtener un beneficio personal. Es decir, todavía no está capacitado para utilizar ese contacto inicial, todavía muy embrionario, con la energía espiritual que procede del alma, no puede utilizarla para reconocer la presencia del alma, cosa que sí ha hecho el buen ladrón, que ha experimentado lo que en Kabbalah se llama la teshuvah, el arrepentimiento, la reorientación desde el mundo de valores mundanos hacia un mundo de valores supramundanos, espirituales. Bueno, pues ahí tenéis el significado astrológico de las dos cruces iniciales, la cruz móvil, que es la que ejerce influencia sobre la vida del llamado así mal ladrón, y la cruz fija, que es la que ejerce influencia sobre el buen ladrón, que es aquel que se ha reorientado hacia su fuente espiritual, que está representada por el Cristo, Jesús el Cristo, que está crucificado simbólicamente en la cruz cardinal. Bien, y hay otro dato interesante, y es que estos cuatro símbolos aparecen representados en lo que se llama el tetramorfos de la simbología caldeo-babilonia. El tetramorfos, pues es una palabra griega compuesta de tetra, cuatro formas, morfos, cuatro formas, que luego aparece en la revelación del profeta Ezequiel ya en pleno cautiverio de Babilonia, cuando ve la famosa revelación de la Merkabah, así es como se la interpreta en la tradición cabalística, donde aparece también pues unas figuras con rostro humano en el frente y luego con rostro de tres animales que son un águila y un león. Es el mismo, la misma simbología y exactamente los mismos símbolos aparecen en los llamados querubines, el querub, ¿no? Querub es el singular de querubín, que están, por ejemplo, en el Arca de la Alianza, hay dos querubines que se miran uno al otro, que están labrados en oro puro, haciendo un cuerpo con el llamado caporet, el propiciatorio, que en su versión original, los querub, habría que decir así, querub, que sería la traducción, o la transcripción en sonido de la palabra hebrea inicial, querub, y el plural es querubín, ¿no? Acabado en im, querubín, y de ahí viene la deformación en querubín, que en realidad es el plural. Pero bueno, entonces el querub es en realidad un animal que no tiene una apariencia angélica como de un rostro, una figura humana andrógina, con unas hermosas alas blancas. Eso es una interpretación posterior, sobre todo que nace de los pintores del Renacimiento, que interpretan que el querubín pues es una figura angélica, hermosa, bella y andrógina. Pero la versión original de un querub es otra cosa completamente distinta. Es una figura que está pensada para imponer respeto, incluso para infundir temor en aquellos que no están capacitados todavía para entrar al lugar santo del templo, porque en el umbral del templo, a ambos lados, había dos figuras majestuosas, dos querub, que tenían una apariencia intimidatoria y amenazante, solamente para aquellos que aún estaban encadenados a la cruz móvil de los cielos, cuya vida estaba regida por esas cuatro constelaciones que he dicho antes, que son, lo repito, Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Que esos están todavía en el atrio del templo, están todavía en el atrio del templo. Entonces, para poder entrar en el lugar santo del templo y traspasar el umbral que está flanqueado por estos dos querubs, pues tienen que purificarse. Por eso en el atrio del templo está la piscina de las purificaciones, donde había que purificar las manos y los pies antes de entrar al templo, pero ese es el signo externo de una condición interna. Solamente se puede entrar al lugar santo del templo esos seres humanos que ya han practicado o han experimentado o están en fase de experimentar la llamada teshuvah. La teshuvah es la reorientación, la reorientación de un mundo de valores mundanos a un mundo de valores espirituales. Esto es la teshuvah. Solamente cuando se ha practicado o se ha realizado la teshuvah en un grado suficiente, se está capacitado para entrar al lugar santo del templo, que es la antesala del lugar santísimo, del Kodesh HaKodashim. Bueno, pues en esos tres espacios sagrados
realmente son dos espacios sagrados, el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar externo a los dos espacios sagrados, que es el atrio, tienen el mismo simbolismo que los tres crucificados en esas tres cruces. El mal ladrón, todos los malos ladrones viven en el atrio del templo hasta que empieza el proceso de la reorientación, de su purificación, que es cuando se capacitan para entrar al lugar santo. Pero eso tiene que ver con la transferencia de la cruz móvil a la cruz fija, ¿no? Y eso significa que la conciencia está despertando de manera que se reorienta hacia la fuente, en vez de estar orientada hacia el mundo y todos los valores puramente mundanos y terrenales, empieza a reorientarse hacia el mundo celestial. Ese es el significado de las tres cruces y de los tres que estaban crucificados en el Monte Calvario. Luego, cuando al final de la exposición, si Inés eh, pone en la Cuando tú pantalla digas, sí, sí, el cuando tú árbol, sí, digas. ahora no, al Ah, final ok, de ok, la de exposición ya acuerdo. te avisaré, podremos ver el árbol de la vida y localizar en ese diagrama tan maravilloso que es el árbol de la vida, dónde están situadas las tres cruces y también dónde están situados los tres montes que simbólicamente todo ser humano tiene que subir a lo largo de toda su trayectoria. El primer monte es el monte de la Transfiguración, monte Tabor o monte Hermón, que está asociado a la sefira llamada Tiferet. El segundo monte al que hay que subir es el monte Gólgota, Gulgolet, el monte del Calvario, que está asociado a la sefira oculta, Daat. Y el tercer y último monte es el monte de los Olivos, que está asociado a la sefira Keter, la más elevada de las 10 que componen el árbol de la vida. Pero eso lo veremos al final. Bueno, entonces todo esto sirve como introducción para entrar ya de lleno en el tema de la charla de hoy, que son los 7 pasos que todo ser humano tiene que dar para retornar a la fuente. Esos 7 pasos están velados de una manera más explícita algunos y en otros casos menos, en los 7 episodios principales en los que se divide la vida de Jesús el Cristo, empezando por el nacimiento en Belén. El nacimiento en Belén es el primer episodio. El segundo es el bautismo en el río Jordán, el segundo episodio o la segunda iniciación, la podemos llamar así. El tercer episodio es la transfiguración. Aquí ya se asciende a la primera cumbre, la transfiguración en el monte. Hay dos variantes, el monte Tabor o el monte Hermón, da igual, porque esos son símbolos naturales de una experiencia sobrenatural que es esa expansión de conciencia que llamamos la transfiguración. Ahora los estoy mencionando en su orden adecuado y luego los iremos viendo con más detalle, uno por uno. Entonces tenemos la primera iniciación, está representada por el nacimiento de Jesús en Belén, Betlehem. Betlehem es la casa del pan en hebreo, luego veremos por qué el simbolismo del pan. El segundo, la segunda iniciación es el bautismo en el río Jordán, la tercera, la transfiguración en el monte Tabor, y esas tres iniciaciones conducen a una cuarta, que es la crucifixión en el monte Calvario. Por crucifixión no hay que entender el episodio de la muerte del Maestro Jesús en la cruz, porque eso es también el símbolo externo de una gran realidad interna, de un gran acontecimiento espiritual que experimentó el Maestro Jesús. Luego tenemos la quinta iniciación, la siguiente experiencia después de la crucifixión es la resurrección. Y después vienen otras dos más, la sexta que es la ascensión y la séptima y última que solamente apareció en el Evangelio de Marcos en un texto añadido bastantes años después de que empezara a circular el Evangelio de Marcos, que fue el primero que empezó a difundirse por las iniciales comunidades cristianas. Al cabo de unos cuantos años se le añadió un texto que luego se versificó en 12 versículos, que son de un gran interés esotérico, y en ese texto añadido se afirma que Jesús está sentado a la derecha de Dios. Entonces, ese episodio del que solo se menciona esa frase, un tanto enigmática, que Jesús está sentado a la derecha de Dios, es lo que representa la séptima iniciación. Hay otras dos más, octava y novena, de las que no se mencionan para nada en los evangelios, porque el Cristo solamente alcanzó a recibir la séptima iniciación. Recibió 7 iniciaciones. Estamos hablando de lo que ocurrió hace 2000 y pico años, ¿no?
Es posible, no lo sabemos, tampoco eso es algo que nos deba de preocupar demasiado, que en el transcurso de estos 2000 años, el Cristo, esa entidad que fue el primero de la humanidad terrestre que alcanzó a reintegrarse a la casa del Padre, haya experimentado o haya recibido las dos iniciaciones finales, la octava y la novena. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver ya una por una esas 7 experiencias iniciáticas que acabo de nombrar, empezando por la primera, que es el nacimiento de Cristo o de Jesús. Jesús y Cristo son dos nombres intercambiables. Jesús es el nombre dado a ese personaje proveniente de los judíos originales, como dije antes, que fue el primero en liberarse de su particular rueda de renacimientos sucesivos. El primero en alcanzar la liberación de los tres mundos inferiores, que son el mundo mental, el mundo astral y el mundo físico. En el árbol de la vida, esos tres mundos inferiores están recogidos en los dos mundos inferiores. Aquí la contabilización cambia un poco. Los dos mundos inferiores son el mundo de Malhut, que se llama Olam Hasiya, como sabéis, el mundo de la acción, y el mundo de la tríada inferior, formada por Hod, Netzach, Yesod, que es el mundo de la formación, Olam, Hayet, Sira. Eso luego lo podemos ver ya hacia el final. Bien, entonces, ¿qué significa el nacimiento de Jesús o del Cristo? Cristo es la condición propia del alma. Cristo, la palabra griega Christos, es la traducción en griego de la palabra hebrea Mashiach, el ungido. El ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido es aquel al que se le confía una misión. Es el hijo que sale de la casa del Padre con la misión de resucitar en los tres mundos inferiores. Es decir, de recuperar el mismo nivel de conciencia que tenía el hijo en la casa del Padre, pero ahora en los tres mundos inferiores, que son mundos de una sustancia mucho más densa, que inicialmente hace que la conciencia de quien vive en esos tres mundos inferiores, que es lo que vamos a llamar el alma encarnada o la nefesh, en la correcta terminología de esta palabra nefesh, que es el alma encarnada, es decir, ese aspecto de la neshama que se reviste de una triple sustancia mental extraída de la sefira llamada Hod, astral extraída de la sefira llamada Netzach y etérica extraída de la sefira llamada Yesod. Y finalmente, a esa triple envoltura se le añade la cuarta y última, que es el cuerpo que proporcionan los progenitores biológicos, cuyas sustancias se extrae de Malhut, la última sefira. Bien, entonces, el nacimiento de Jesús, el Cristo, significa la irrupción de la conciencia crística en el seno de la conciencia vigílica o cerebral. Es decir, no es algo que tenga que ver con la ginecología, si se me permite esa expresión. No es un acontecimiento en el cuerpo, ¿no? Y esto es de primerísima importancia que se tenga bien claro. El nacimiento de Cristo no es algo que tenga que ver con el cuerpo, con el hecho de dar a luz una mujer virgen porque ha sido fecundada no por un varón, sino por la energía espiritual del Espíritu Santo, por una intervención divina superior. Eso es un lenguaje simbólico que designa una realidad que todos nosotros podemos experimentar en un momento dado cuando en el seno de nuestra conciencia vigílica y cerebral, que es el tipo de conciencia que tenemos todos, yo que os estoy hablando y vosotros que me estáis escuchando, todos estamos desde la conciencia cerebral, vigílica y cerebral. Bueno, pues en un momento dado irrumpe en la conciencia vigílica y cerebral la conciencia del alma, la conciencia de la Neshama. Y durante todo ese tiempo nosotros vivimos identificados con el alma y somos el alma. Pensamos, sentimos y actuamos como el alma. Pero esa conexión con la conciencia del alma es todavía intermitente. A veces estamos conectados con el alma y a veces no lo estamos. Y cuando dejamos de estar conectados con el alma, esto lo expresamos en una frase que yo la he mencionado ya varias veces, una frase de uso común que es: se me fue el santo al cielo. ¿No? Todos hemos dicho en algún momento esa frase cuando, por las razones que sean, pues hemos perdido el nivel de atención, el nivel de cuidado que teníamos antes cuando estábamos realizando una tarea, la que sea, y hemos descuidado lo que teníamos que hacer o lo hemos hecho mal. Entonces decimos, cuando nos damos cuenta de esto que ha pasado, decimos, es que se me fue el santo al cielo, me olvidé, ¿no? Pues esa frase en realidad define perfectamente la intermitencia, de la presencia de la conciencia crística en la conciencia cerebral, porque a veces estoy conectado con el alma y a veces no.
Pero en realidad no es que se me haya ido santo al cielo, he sido yo el que me he caído del cielo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en conexión con el alma, es como si mi nivel de conciencia se ha ido elevando progresivamente hasta superar las limitaciones que me imponen la sustancia de los tres vehículos que estoy utilizando a lo largo de la vida, que, repito, son el vehículo físico, el vehículo astral y el vehículo mental. Cuando logro superar y emanciparme de las limitaciones que me imponen esos tres vehículos, ¿dónde estoy? Estoy simbólicamente en el cielo. Estoy en contacto con el alma, con mi fuente. Y en ese momento soy yo quien estoy en el cielo. Yo podría decir, ahora estoy en el cielo. Y cuando pierdo el contacto con la conciencia del alma, no es que se me haya ido santo al cielo. El santo es el alma, ¿no? Es el Hakadosh, el alma. Soy yo quien me he caído del cielo. He descendido de mi nivel de conciencia y he aterrizado otra vez en un nivel de conciencia mental o astromental, es decir, emocional mental, de manera que ya no tengo esa línea directa de contacto con el alma. Pero ocurre una cosa, que es lo que define la primera iniciación. Se ha creado permanentemente el canal de contacto. Lo que define la primera iniciación es que se ha producido una continuidad en el contacto entre la conciencia cerebral o vigílica, se le puede llamar de ambas maneras, y la conciencia del alma. Hay una continuidad en el canal de contacto, pero todavía no hay una continuidad en la presencia de la conciencia del alma en el seno de la conciencia cerebral. ¿Eh? No hay una continuidad en la presencia. Y eso es lo que eh, ocurre en la segunda iniciación, el bautismo. El bautismo de Jesús en el río Jordán. La palabra Jordán es la traducción, o más bien la transcripción o la forma en que nosotros pronunciamos la palabra Jardén, o una derivación de la palabra Jardén, que es como se dice el río Jordán en hebreo, que proviene de la raíz Yarad, una Yod, una Resh y una Dalet, lo digo para aquellos que conozcan un poco las letras hebreas, para que sitúen la palabra en su raíz correspondiente. Esta raíz, Yarad, Yod, Resh, Dalet, significa descender. De ahí viene la palabra Jordán, que es el río del descenso, porque si veis el episodio del bautismo, desciende el espíritu en forma de paloma y se posa sobre quien está siendo bautizado, el Maestro Jesús, en el relato evangélico. Es decir, la segunda iniciación es aquella que se recibe cuando la presencia de la conciencia crística ya no es intermitente, ya es continua, ¿no? Ya no es intermitente, sino que ya es continua. Yo siempre estoy en un determinado nivel de conciencia crística, aunque al principio un nivel todavía muy bajo. Pero a diferencia de lo que ocurre con el iniciado de primer grado, que esa conexión es intermitente, a veces existe y a veces no existe, el iniciado de segundo grado, es decir, aquel que ha recibido el sacramento del bautismo, pero no en la manera puramente externa, exotérica, como una ceremonia social carente de fundamento sagrado, que es como se realiza hoy en día el bautismo de los niños que acaban de nacer. El sacramento del bautismo solamente lo recibían aquellos seres humanos mm, en los cuales la conciencia crística ya estaba instalada de manera permanente. Y eso lo sabía perfectamente vamos a decirlo así, con una frase un poco manida, el director espiritual de una comunidad cristiana, que era aquel que ya había pasado por esa iniciación y por lo tanto estaba en condiciones de detectar sin prácticamente ningún error quién o quiénes de entre los miembros de su comunidad estaban o habían llegado a ese grado de evolución desde el cual ya la conciencia crística estaba ya permanentemente instalada, aunque Juan todavía Luis, manifiesta. ¿puedo Sí, hacerte adelante. un inciso? Sí, claro. Por favor, serías tan amable, porque yo no sé los demás, pero me estoy perdiendo un poco. De poner, es que esto es mucho café, para los cafeteros, para los grandes cafeteros. Bueno, a ver, venga, Lo que yo dime, quería dime. decirte era, ¿lo podrías explicar, por ejemplo, con palabras más del vulgo? O sea, por ejemplo, Ah, cómo sabía el director de espiritual que esa persona tenía ya la conciencia crística? ¿En bueno, qué pues la se pregunta es muy veía? sencilla. ¿Cómo sabe un maestro cuando su discípulo está preparado para recibir una enseñanza más elevada? Pues cuando tiene la disponibilidad adecuada para recibir y asimilar correctamente esa enseñanza, ¿no? Entonces, en las primeras comunidades cristianas existía el episcopo, que luego derivó en la palabra obispo, ya con otras connotaciones muy distintas,
Episcopo es literalmente en griego es el que ve por encima de, el que ve por encima de. Entonces, este director espiritual o maestro de esa comunidad cristiana detectaba perfectamente quiénes de los miembros de su comunidad habían alcanzado ese grado de evolución donde la conciencia crística ya estaba permanentemente instalada en su conciencia vigílica y cerebral. Por lo tanto, decía, tú estás preparado para recibir el sacramento del bautismo. Y los demás comprendían que no estaban preparados todavía, pero estaban en camino. Lo único que Pero, ¿en tenían qué que se hacer, nota esa conciencia crística? pues eso ¿Eres mejor sí. persona? Claro, claro, claro. Se nota en la calidad de tu vida, no en el sentido material, sino en la calidad de tu conducta como ser humano, en la calidad de tu vida emocional y en la calidad de tu vida mental, ¿no? Emana una persona en la cual la conciencia crística ya está permanentemente instalada en su nivel de conciencia normal, emana un tipo de energía, irradia algo sutil, indefinible, que no se puede atrapar en palabras, pero que quien observa esa irradiación de la conducta de alguien que ya tiene la conciencia crística permanentemente instalada, juzga que ya está preparado para recibir el sacramento del bautismo. No creo que diciendo que la cualidad de la conducta, la cualidad de la vida emocional y la cualidad de la vida mental de una persona, cuando alcanza ese nivel de irradiación propio de la conciencia del alma, es el signo evidente que al maestro espiritual de esa comunidad le sirve para identificar a ese miembro como alguien ya preparado para recibir el sacramento del bautismo. Y eso puede ocurrir en un niño de pocos años, en un joven, en un adulto o en un anciano, porque no hay una regla fija que determine a qué edad en la vida biológica de una determinada personalidad del alma, a qué edad ocurre eso que llamamos la presencia ya permanente de la conciencia del alma en el seno de la conciencia cerebral. No sé si esto son palabras suficientemente asimilables y Asimilables entendibles totalmente. No sé por si alguien el... tiene algo que preguntar y no quiere esperar al final. Yo casi prefiero, Prefieres, si perdón se por la puede, interrupción prefiero, entonces. no, no, prefiero, a menos que sea una pregunta urgentísima que alguien tenga la urgente necesidad de preguntarla porque si no se siente perdido o perdida, como tú acabas de hacer, ¿no? En ese caso sí, pues puede formular la pregunta, ¿no? Pero si no ese es el caso, yo prefiero que se vayan apuntando o memorizando y al final, pues ya yo respondo a todas las preguntas que se formulen. Bueno, pues sigo con el enunciado de los 7 pasos. Hemos visto ya el nacimiento de la conciencia crística, el nacimiento en la casa del pan. Me queda por ver cuál es el simbolismo del pan, que es muy sencillo. El pan es el símbolo, por una parte, del alimento natural, ¿no? Que permite mantener vivo al cuerpo, pero por otro lado es el símbolo del alimento espiritual. Cuando nos alimentamos de aquello que irradia el alma hacia nuestra personalidad psíquica, tanto mental como emocional, entonces el otro cuerpo, que es el cuerpo etérico, se va reorganizando de tal manera que pasa de la condición de pan de muerte a la condición de pan de vida, pasando por la etapa intermedia de panácimo. ¿Eh? El panácimo es algo que está muy presente en las festividades judías, por ejemplo, en el Pesaj, ¿no? El panácimo es aquel que se hace sin levadura. ¿Pero qué es la levadura en su simbolismo? La levadura es la irradiación que ejerce sobre el cuerpo etérico, que es mm, lo mismo que la masa de agua y harina. El cuerpo etérico es lo mismo que la masa de agua y harina sobre la cual incide la irradiación de los cuerpos astral y mental, es decir, los cuerpos que representan la vida psíquica de una determinada personalidad. Cuando esa vida psíquica no está en la sintonía del alma, esa levadura es tóxica. Da lugar a un pan de muerte. Es decir, el cerebro que está condicionado por un cerebro etérico que está a su vez condicionado por una naturaleza psíquica, o sea, mental emocional, que no está en sintonía con el alma, es un cerebro, es una conciencia vigílica que vive de espaldas a su fuente. Es el cerebro del mal ladrón, simbólicamente hablando, ¿no? Pero cuando empieza el proceso de la Teshuvah, de la reorientación de la personalidad mundana hacia su fuente espiritual, o sea, lo que hemos llamado el alma, entonces el cuerpo etérico recibe un tipo de levadura que ya no es la levadura tóxica de los fariseos y de los saduceos, que es una frase que aparece en los evangelios. Levadura tóxica no porque esté en mal estado. Esa perícopa de los evangelios hay que interpretarla en el sentido de que
se utiliza el símbolo de fariseos y saduceos como aquellos que no viven a la altura de lo que predican, que hay una disonancia, hay una distancia entre las ideas que proclaman, el ideal de vida espiritual que proclaman y luego la vida real que llevan. Eso es la levadura tóxica, o sea, la irradiación que sobre el cuerpo etérico ejerce un cuerpo astral y un cuerpo mental que todavía no han experimentado la reorientación hacia el alma. Pero cuando se produce o empieza a producirse esa reorientación, entonces la levadura tóxica que da lugar al pan de muerte quiere decir que la muerte es como la entrada en lo desconocido. Se vive la vida de espaldas a la fuente a la que retornaremos forzosamente después de experimentar la muerte. Pero cuando empieza el proceso de la Teshuvah, de la reorientación hacia el alma, entonces la levadura que incide sobre... Levadura es sinónimo de irradiación de energía. La levadura que incide sobre el cuerpo etérico, o sea, la irradiación de energía que incide sobre ese vehículo llamado así, cuerpo etérico, proviene del alma. Ya no proviene ni del astral ni del mental, sino que proviene del alma. Es una energía pura, sagrada, que es la que fecunda al cuerpo etérico de tal manera que se produce el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida entonces? El pan de vida es ese alimento que, como se dice también en los evangelios, cuando se prueba de ese pan nunca más se tendrá hambre. De la misma manera que se dice en el episodio del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que si tú bebieras de este agua que yo te podría dar, nunca más tendrías sed, ¿no? Porque la samaritana es el símbolo del ser humano que va un día y otro y otro y otro a sacar agua de los pozos de la vieja ley, de los pozos de Jacob, para satisfacer las necesidades del día. Es una sed recurrente, una sed de existencia, en una frase que tiene unas connotaciones búdicas o budistas muy evidentes. Entonces, el agua de vida es aquella que si se bebe ya no se vuelve más a tener sed. Es un símbolo equivalente al pan de vida, que es la condición que tiene el cuerpo etérico mediante el cual el cerebro, porque el cerebro nuestro físico está condicionado por el cerebro energético que vincula, que interpenetra no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo. Nuestro cuerpo material está interpenetrado por un cuerpo de energía, que se llama así en la tradición esotérica el cuerpo etérico. Entonces, cuando el cuerpo etérico se ha purificado de tal manera que se convierte en eso que simbólicamente se llama el pan de vida, en conciencia vigílica yo puedo ser consciente de la conciencia del alma. Se ha construido un canal de contacto entre la conciencia cerebral y la conciencia del alma. Y eso es lo que determina la primera iniciación cristiana. Digo iniciación cristiana en el sentido universal de lo cristiano. Nada que ver con el cuerpo dogmático y doctrinal de la iglesia o de las iglesias cristianas. Y eso es lo que significa que el Cristo nace en la casa del pan. Cuando ese pan es un pan de vida, entonces en conciencia cerebral y vigílica yo soy consciente del alma. Y durante el tiempo en que sea consciente del alma, soy el alma. Vivo como el alma. Me comporto en la vida como el alma que soy en esencia. Aunque por tiempos me olvide de que soy el alma, que es cuando yo me caigo del cielo. No que se me vaya el santo al cielo, sino que soy yo quien se cae del cielo. Pienso como el alma y siento como el alma. Pero ocurre con el iniciado de primer grado que esa conexión es intermitente, es discontinua. Pero hay algo que ya no es intermitente, ni que es discontinuo, que es el canal de contacto. Se ha construido el canal de contacto. Lo que ocurre es que ese canal de contacto a veces se transita, es como un puente que se construye entre dos orillas, el puente ya está ahí de manera permanente, pero no siempre pasa gente por el puente. No siempre pasa gente. Cuando deja de pasar personas de una orilla a la otra, entonces es cuando decimos que nos hemos desconectado con la conciencia del alma. Yo he descendido del nivel de conciencia propio del alma y entonces aterrizo al nivel de conciencia cerebral normal de la vida exotérica, de la vida mental y anímica a espaldas de la fuente espiritual. Bueno, entonces la segunda iniciación, que es el bautismo, que es cuando desciende para quedarse, simbólicamente es un descenso simbólico, que en realidad es un ascenso. Se dice descenso, pero en realidad esa denominación encubre el ascenso ya permanente de la conciencia de la personalidad hacia la conciencia fuente, la conciencia del alma. Entonces la presencia de la conciencia del alma ya es permanente. Hay una continuidad en la presencia de la conciencia, ¿no? Por lo tanto, ya se logra la segunda continuidad. La palabra continuidad me da la clave de las tres primeras iniciaciones. Primera iniciación, continuidad en el canal de contacto entre la conciencia del alma y la conciencia vigílica o cerebral.
Segunda iniciación, continuidad en la presencia, que se construye sobre la continuidad previa del canal de contacto, sin la cual no habría posibilidad de obtener una continuidad en la presencia, lógicamente. Y luego viene la tercera iniciación, que marca la continuidad en la máxima presencia posible. La continuidad en la máxima presencia posible, que eso es la transfiguración. Es decir, el máximo grado de expansión de conciencia que se puede alcanzar dentro de los tres mundos inferiores. Esos tres mundos inferiores están representados por las cuatro sefirot inferiores del árbol de la vida, las tres del Olam Hayetzirah, Hod, Netzach, Yesod, y la Sefira Malhut, que ella sola constituye lo que se llama el mundo de la acción, Olam Hasiyah. Eso es la transfiguración. Y entonces es cuando se asciende al monte Tabor. Se asciende al monte Tabor, que está representado por Tiferet. Es decir, el centro de gravedad de la conciencia se ha transferido de la tríada inferior más Malhut, se ha transferido a la tríada intermedia y a la sefira central de la tríada intermedia, que es Tiferet. Luego veremos cómo, desde el punto de vista de la gematría, la palabra Tiferet, que vale 1081, coincide en su valor con la expresión la montaña en la que se recibe toda la luz del Hijo. Bueno, ya que lo he mencionado, lo afirmo. El valor numérico de Tiferet es 1081. Lo podéis corroborar cualquiera que conozca las equivalencias entre letras y números. 1081 lo que vale, y si yo formo la frase Har, Le Kiblat, Har es montaña, Le Kiblat para la recepción, Kol Orjaben, Har Le Kiblat, Kol Orjaben, y hago el cálculo del valor numérico de esa expresión, me sale también 1081. Es decir, Tiferet representa el monte de la transfiguración. Y esto no es Kabbalah cristiana, esto lo quiero dejar bien claro, porque la Kabbalah ni es cristiana, ni es judía, ni es hermética. La Kabbalah es un sistema teosófico en relación a los misterios del ser humano, y eso tiene una proyección universal, universal. Es decir, hay que leer la Torá quitando la camisa de fuerza del judaísmo rabínico y talmúdico. Y hay que leer los evangelios quitándonos la camisa de fuerza de la teología cristiana dogmática que se fue elaborando concilio tras concilio. Esto es algo importantísimo, ¿no? Hay que liberar la lectura de la Torá del formalismo más conservador y más cerrado del judaísmo rabínico y talmúdico. Y lo mismo con los evangelios, hay que leerlos fuera de la camisa de fuerza de la teología cristiana. Entonces, cuando logramos quitarnos esas dos camisas de fuerza, entonces es cuando vemos la profundidad de sabiduría que hay tanto en los evangelios como en la Torá. Y además la exquisita continuidad, la exquisita no contradicción entre la Torá y los evangelios. Esto es otro tema también que por sí solo merecería una reflexión. Bueno, entonces hemos alcanzado a describir ya los tres primeros pasos en el sendero de retorno, que son el nacimiento de la conciencia crística en la conciencia cerebral, el bautismo, que es la presencia ya permanente de esa conciencia en la conciencia cerebral, y la máxima presencia, la máxima expansión de conciencia de esa conciencia crística, que es lo que representa la transfiguración. El paso siguiente, dentro de la biografía mítica de Jesús el Cristo, tal y como la relatan los evangelios, es la crucifixión en el Monte Calvario. ¿Qué significa esa experiencia? Que, repito, no tiene nada que ver con el episodio de que Jesús, el Maestro Jesús, fuera condenado a muerte por una decisión conjunta donde intervinieron seguramente el Sanedrín y la autoridad romana, que veía en la figura de Jesús pues un elemento perturbador que podía causar problemas, que a los romanos les importaba muy poco que un judío se declarara Mesías o no. Lo que sí le importaba era que se mantuviera lo que ellos entendían como la pax romana, ¿no? El orden social, como pasa siempre con tantísimos ejemplos de la historia. Bueno, pero la crucifixión es el símbolo externo de un grandísimo acontecimiento interno que representa la liberación de las limitaciones inherentes a la sustancia de los tres planos, con la cual, con esa sustancia, se ha ido construyendo todos los vehículos que han formado la historia del alma. En el momento de la transfiguración ya se pone fin al mecanismo de las reencarnaciones, porque se ha logrado el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que el alma emane de sí misma una
personalidad tras otra, una personalidad tras otra, hasta que una de ellas alcance a identificarse con su fuente. Pues el objetivo es resucitar en los tres mundos inferiores, resucitar en los tres mundos inferiores. Y esto es algo que aparece mencionado en uno de los evangelios gnósticos, apócrifos, que antes mencioné, concretamente en el Evangelio de Felipe, donde se dice que la primera resurrección ocurrió antes de la crucifixión, que era algo que a los cristianos de a pie les llenaba de escándalo, ¿no? Y de contradicción, porque decían, dices eso? Si la resurrección viene después de la crucifixión. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que previamente a la resurrección que viene después de la crucifixión, hubo otra resurrección en el monte Tabor. Porque ¿qué significa la palabra resurrección? Que significa literalmente resurgere, volver a surgir. Es la recuperación de un estado de conciencia al que se ha renunciado temporalmente para experimentar ese mismo estado de conciencia en un mundo comparativamente más denso. Entonces, cuando el alma renuncia al estado de conciencia que tiene en la casa del Padre y luego renuncia al estado de conciencia que tiene en ese punto intermedio desde el cual de ella van a emanar las sucesivas personalidades que constituyen la historia del alma, hasta que una de ellas experimente el mismo o se identifique con su fuente espiritual. Entonces se resucita en los tres mundos inferiores. Cuando se logra subir al monte Tabor, es decir, cuando la conciencia se proyecta desde Malhut a Tiferet, y para eso tiene que abrirse el sendero central formado por el sendero asociado a la letra Taf y el sendero asociado a la letra Resh. Estos dos senderos forman el número 600. Volvemos a la sagrada gematría. Y 600 es el valor de la expresión el camino hacia el nombre. Derech el Hashem. Derech el Hashem. Si se calcula el valor de esa frase, obtenemos 600. Es decir, ¿quién es el Shem? El Shem es el nombre. Es una manera de aludir al alma, a la Neshama. Entonces, cuando se abre el sendero central es cuando el cerebro etérico ya es de la condición del pan de vida y en plena conciencia vigílica, porque el cerebro está condicionado por su contraparte energética, la contraparte que llamamos etérica, entonces es cuando yo alcanzo a subir mi nivel de conciencia hasta localizarlo ya de manera permanente en Tiferet, que es el lugar donde reside el alma. Es lo que ocurre en esa tercera iniciación que llamamos la transfiguración. Y el paso siguiente es la liberación de los instrumentos que al alma le han servido para llegar a ese elevado nivel de conciencia. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues aquí hay que mencionar algo nuevo, bueno, nuevo en relación a esta exposición que estoy haciendo, que es, primero, se renuncia a eso que se llama el cuerpo causal, el Shoshan, el lirio de 12 pétalos, el Shoshan, palabra hebrea que significa eso. Lirio puede significar azucena, de hecho la palabra Shoshan, su traducción más inmediata en español sería eso, azucena. Y también se liberan de los tres puntos de anclaje que tiene el alma, los tres puntos de anclaje que tiene el alma en la tríada inferior. ¿Qué es un punto de anclaje? Un punto de anclaje es lo que en el lenguaje de la literatura esotérica moderna se llama un átomo permanente. ¿Qué es un átomo permanente? Es una unidad de memoria en la cual se conserva la experiencia tenida por todas las personalidades emanadas de la misma fuente común, que es el alma, la experiencia tenida en los vehículos mental, astral y etérico, que son nuevos. Cada cadena de vehículos es nueva para cada personalidad. Pero la experiencia tenida en cada personalidad no se pierde. Se almacena en tres vórtices de energía, llamados así, átomos permanentes, que está representado por la letra hebrea Vav, una Vav. Vav significa gancho, clavo, es un punto de anclaje. Son los tres puntos de anclaje que necesita la Neshama para construir progresivamente los vehículos que va a utilizar cada una de sus almas encarnadas, cada una de sus nefes. Cada una de las nefes del alma es una personalidad del alma, un alma encarnada. Bueno, pues la experiencia tenida por todo el conjunto de las personalidades del alma, desde la primera hasta la última, esa experiencia no se pierde. Está almacenada en esos tres puntos de anclaje, uno situado en Hot, otro en Netzach y otro en Yesod. Bueno, pues esos tres puntos de anclaje, como yo los he llamado últimamente, son tres herramientas que han cumplido su misión, igual que ha cumplido su misión el llamado lirio de 12 pétalos, que es un depósito de energía espiritual que al alma le sirve para iniciar, continuar y culminar su historia. Entonces, esas
esas dos herramientas, el lirio más los 3 puntos de anclaje, serían 4 en realidad, desaparecen en la llamada cuarta iniciación, porque ya se han utilizado. Una vez que algo ha cumplido su trabajo, yo ya no necesito conservar una forma que ya ha cumplido su trabajo. Entonces se destruye el llamado cuerpo causal y se destruyen los 3 puntos de anclaje inferiores. Y eso es lo que marca la cuarta iniciación, la liberación del alma que retorna hacia su fuente de toda influencia condicionante proveniente de los tres planos inferiores. Juan Esa Luis, alma que, sí, siento adelante. muchísimo interrumpirte porque esto está súper interesante. Son las 10. Entonces, Ah, como yo ya. soy Pepito Uf. Grillo, entonces, Vale. me estoy viendo que no te va a dar tiempo, todavía tenemos dos y no quiero perderme ni una sola palabra. ¿Te parece que lo Pues si hagamos quieres, en una segunda parte? hacemos una segunda Sí, parte, por favor, perfecto. una segunda Nos, parte. nos quedamos en la cuarta iniciación, que es la crucifixión. Sí, Simplemente voy a mencionar las vale. tres que quedan, que son Sí. la resurrección, la ascensión y estás sentado a la derecha de Dios, ¿no? Resurrección, ascensión y estás sentado a la derecha de Dios. Y luego hay, como dije antes, hay otras dos más que no se mencionan porque el Cristo no las recibió hace 2000 años, posiblemente sí, en el 2025, que es el año en el que estamos, pero eso no, tampoco nos importa mucho. Bueno, pues siento haberme extendido No, por favor, si es que es en, estupendo, esto da en para de- un montón de preguntas. en detalles, pero bueno, sí, podemos hacer un bis, una segunda parte, y Sí, por completamos, favor. Sí, sí, sí. completamos la exposición. Bueno, pues nada, yo ahora estoy a disposición de todos los que queráis Gracias. formular preguntas. Pues adelante con las preguntas, ya sabes, levanta el micrófono y hacer la pregunta. Comentarles también que si quieren recibir esta grabación o si quieren recibir los futuros enlaces para futuras reuniones luneras, yo he puesto mi teléfono en el chat para quien quiera tenerlo y también en el canal de Connecting People en YouTube, que se escribe, te lo voy a poner ahí para que lo vean. ¿Alguna pregunta? Uy, pues me aprovecho yo. Yo Venga, quería aprovechate. decirte, Juan Luis, se os va ocurriendo, vais diciendo. Si tuviéramos que ponerle un nombre a todo este conocimiento que tú nos estás dando y explicando hoy, ¿qué sería? ¿Cómo se llamaría? Bueno, pues De esto hombre, son los misterios. si es Kabbalah, yo nunca lo había oído. Claro, claro, porque yo estoy empeñado en un programa, aprovecho para decirlo, de renovación integral de la Kabbalah de la era de Acuario. Se necesita una Kabbalah que esté a la hora de ese reloj cósmico que rige la hora cósmica de todos los habitantes de la Tierra, que son o que es la precesión de los equinoccios. Entonces, cada vez que se produce una transición zodiacal, y eso pasa cada 2148 años, es más o menos, pues se produce una renovación de todos los impulsos educativos y culturales que afectan a todos los campos de la actividad humana. Y entre ellos, pues la revelación de los misterios. Y en los últimos 150 años, aprovecho para decirlo, que es cuando se fundó hace 150 años exactamente, se cumple este año, 2025, 150 años de la fundación de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York por la señora Blavatsky y el coronel Henry Alcott. Y desde entonces hasta ahora, pues se han ido produciendo una cascada, por así decirlo, de revelaciones de altísimo valor esotérico y espiritual en relación a los misterios humanos. Entonces, todo esto que estoy diciendo obviamente no está presente en la tradición endogámica de la Cábala, pero precisamente digo eso, tradición endogámica, que es la Cábala que se enseña, de la que se habla, que se difunde y de la que se imparten cursos, es una Cábala de muy alto valor esotérico y espiritual, pero de la que están ausentes elementos importantísimos para comprender los misterios del ser humano. Por lo tanto, es una presentación de la Cábala deficitaria. Deficitaria. Hay enfermedades carenciales en la presentación endogámica de la Cábala, porque no se mencionan estas cosas que yo estoy diciendo. Entonces, yo humildemente, con toda humildad, estoy intentando ajustar a ese reloj cósmico que es la precesión de los equinoccios, a la transición a la era de Acuaria, en la que estamos entrando de manera progresiva, todas estas enseñanzas que no están en la tradición endogámica, pero que están en la Torah y que están en la lengua hebrea. ¿Eh? Todo esto que estoy diciendo está en la Torah, de manera más o menos explícita o más o menos velada. Y está en el árbol de la vida. Y hoy he puesto unos pocos ejemplos, ¿no? En el árbol de la vida están perfectamente descritos o plasmados
los tres montes, las tres montañas por las que todo ser humano simbólicamente tiene que subir. Tiferet, el monte de la transfiguración. Daat, ¿no? Daat, la sefira oculta o la undécima sefira. El Calvario, el Gólgota, Gulgolet, en hebreo, Gulgolet. Y Keter es la última montaña, la montaña santa. Que Keter tiene el valor numérico 620, y si yo digo Har HaKodesh, la montaña santa, eso vale también 620. Y Dad, que tiene el valor numérico 474, si digo Derech Hageula, el camino que conduce a la redención, Derech Hageula, Derech es camino, Geula es redención, eso vale 474. Entonces, ahí se ve clarísimamente cómo la lengua hebrea y ese instrumento absolutamente prodigioso, con una precisión matemática, numérico-verbal increíble, que es el árbol de la vida, en ese instrumento está plasmada toda esta enseñanza que se dio al margen de la tradición endogámica de la Cábala. Pero repito, no al margen de la lengua hebrea y no al margen de la Torá. ¿Eh? No al margen de la Torá. Eso, Cuando tú dices se dio, ¿quién lo dio? ¿Quién nos lo dio? bueno, pues las enseñanzas se transmiten desde un centro de energía espiritual al que se le llama de varias maneras, el gobierno espiritual del mundo, la hermandad universal, en fin, hay muchas maneras. Yo prefiero llamarle el centro de las almas liberadas, pero todavía no perfectas. Es decir, hay tres centros de fuerza en nuestra manifestación planetaria, que se corresponden con los tres chakras mayores que están presentes en el cuerpo sutil humano, que son el chakra laríngeo, el cardíaco y el coronario. El chakra laríngeo somos nosotros, la humanidad. La humanidad o las almas cautivas, cautivas en el sentido de que todavía somos almas que estamos todavía desarrollando nuestra historia. Estamos desarrollando la rueda de las vidas sucesivas. Pero hay dos formas de estar en el cautiverio, que es el cautiverio que prolonga el cautiverio, que son esas almas cautivas que todavía viven de espaldas a su fuente espiritual, el mal ladrón, que dijimos antes, y luego las almas cautivas, pero que ya caminan hacia el sendero de su liberación, que es el buen ladrón. ¿Eh? Todas aquellas almas que ya empiezan a hacer contacto con su fuente espiritual, empiezan ya a eliminar el cautiverio provisional en el que se encuentran. Y cuando alcanzan la liberación total, ingresan en otro centro, que es el centro cardíaco. Se transfieren del centro laríngeo del planeta al centro cardíaco, corazón del planeta, que es lo que se llama el gobierno espiritual del mundo, la logia de los maestros de sabiduría, la hermandad blanca, la gran fraternidad. Hay muchas denominaciones. El problema está en que algunas de estas denominaciones han sido abusadas, manoseadas, de tal manera que hay un cierto descrédito sobre algunas de estas expresiones. Por ejemplo, la gran fraternidad blanca o la gran hermandad universal son expresiones que se han utilizado a veces de manera muy poco adecuada, ¿no? Yo prefiero llamarle a este centro el centro de las almas liberadas pero todavía no perfectas, ¿no? Que está representado también por la Sefira Tiferet. Y luego está el centro coronario del planeta, que es lo que se conoce como Shambhala, en la sabiduría oriental, Shambhala, que equivale al nombre de la ciudad de Jerusalén, Jerusalén. Ahí hay una cierta cábala fonética entre el sonido sh de Shambhala y la L, Shambhala, y Jerusalén, Jerusalén. Y esto no es algo que carezca de importancia, la cábala fonética. Es decir, similitudes fonéticas entre dos lenguas de orígenes muy distintos, como es el hebreo, una lengua semítica, y el sánscrito, que es una lengua indoeuropea. Sin embargo, hay enormes similitudes fonéticas. Hay muchos ejemplos que se podrían poner, ¿no? Por ejemplo, Shejinah, Shejinah, el aspecto femenino de la energía divina, que se corresponde con la palabra Shakti. La Shakti es el aspecto femenino de las tres divinidades importantes de la Trimurti hindú, la Trinidad hindú, Shiva, Vishnu y Brahma. Brahma, Abraham. Ahí hay otra cámara fonética. La Shakti de Brahma se llama Sarasvati. Y la mujer de Abraham, ¿quién era? Sarai, que luego pasa a ser Sarah. Y así se podrían decir unas cuantas similitudes fonéticas. Bueno, pues el centro de las almas libres y perfectas es eso que llamamos Shambhala o Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué perfectas? Porque son almas que ya han retornado a su fuente. Son los hijos pródigos que han encontrado el camino de regreso al Padre y que se han fundido con el Padre, que es la fuente. Eso es lo que
Se conoce como las almas perfectas, que es el centro coronario del planeta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, toda esta enseñanza proviene del centro de energía que llamamos el corazón del planeta, el gobierno espiritual del planeta, de donde surgen todos los maestros de sabiduría que han existido. Andrés levantó la mano. Cuando quieras, Andrés. A ver, Andrés, no se te oye. Andrés, ¿me oyes? Ya, lo siento, que estaba tratando de poner el micrófono. Mira, una cosa, ¿hay alguna práctica o deidad correspondiente a Kalachakra en el judaísmo? No lo sé, no lo sé porque si me dices hay alguna práctica correspondiente a cada chakra en el judaísmo, no tengo la experiencia directa de cómo se vive todo esto dentro del judaísmo rabínico, ortodoxo o incluso del judaísmo con orientación espiritual, no sé, no sabría decirte. Ya, como has Enti- mencionado Shambhala, y para ingresar a Shambhala, digamos, está la práctica de Kalachakra, que es la Sí, que, la que nos conecta con Shambhala, pues por eso te lo sí, preguntaba. pero claro, eso es ya budismo tibetano, ¿no? Indo-tibetano. El Kalachakra es una ceremonia que implica también un mandala de una extraordinaria complejidad que tiene que ver, sí, con el centro más elevado, el centro del poder, ¿no? En la gran invocación, seguramente algunos conoceréis este texto, a Shambhala se denomina como el centro donde la voluntad de Dios es conocida. El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Ese centro está formado por los iniciados más elevados del planeta. Los iniciados más elevados son aquellos que han pasado la sexta iniciación, ¿no? Que es la ascensión. Ascender a la casa del Padre. Aquellos que se han liberado de su árbol de la vida particular, porque la sexta iniciación significa pasar de Keter a la luz infinita, ¿eh? De Keter a En Sof Or, ¿no? O Or En Sof, luz sin límite, eso es lo que significa. Or, luz en sin Sof límite, Or En Sof, ¿no? Que es lo mismo que en esa otra terminología, Shambhala, es el lugar de poder, el lugar de poder. Pero para alcanzar el poder sagrado, primero hay que alcanzar el conocimiento sagrado y después, que es Binah, después la sabiduría sagrada, que es Jochma, y luego la voluntad sagrada, que es Keter, ¿no? Esas tres cualidades psicológicas, voluntad, amor, sabiduría, voluntad es Keter, amor, sabiduría, Jochma, y el conocimiento, el entendimiento, que es Binah, cuando se integran perfectamente, entonces se adquiere la energía suficiente para traspasar la barrera de potencial enorme que hay entre Keter y la luz infinita, entre Keter y Or En Sof. Y eso es la ascensión. Ascender es simplemente liberarse ya de toda limitación material, absolutamente toda, y entrar en posesión de su Merkabah, entrar en posesión de la Merkabah. La Merkabah es la vasija de la luz. Merkabah vale 267, que es lo mismo que Keli Or. Keli vale 60, Or 207. La vasija de la luz. La vasija perfecta capaz de recibir la luz perfecta, la luz en su máxima intensidad. Eso es Merkabah, que se corresponde en la sabiduría budista con el trikaya de un Buda perfecto. No sé si esta palabra Sí, suena o esta expresión. Los, sí, sí, los sí. tres vehículos de un Buda perfecto que son el Nirmanakaya, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Y curiosamente estos tres vehículos están presentes en la parábola del Hijo Pródigo, que es un maravilloso compendio de la evolución humana, en los tres regalos que el padre le hace al hijo que retorna a su casa. Si leéis con atención esta parábola que está en el Evangelio de Lucas, veréis que el padre le hace tres regalos al hijo, que son unas sandalias para pisar en la tierra, eso es el Nirmanakaya, un anillo, un anillo que es el círculo sagrado, representa la obra cumplida, ¿no? Cuando se cierra el círculo es cuando has cumplido la obra que te ha sido asignada, como ungido, ¿no? El ungido es aquel al que se le asigna una tarea que tiene que cumplir. Y se le da un anillo cuando ha cumplido la tarea, ¿no? Como reconocimiento de que la tarea la has cumplido. Y luego le regala una túnica, que es el Dharmakaya. Es decir, las sandalias es el Nirmanakaya, que es el vehículo que utiliza un Buda perfecto para manifestarse en los tres planos inferiores. Y cuando digo Buda perfecto, digo también un Cristo perfecto, un Mashiach perfecto, es lo mismo. Entonces, el Nirmanakaya le sirve a un Buda perfecto o a un Cristo perfecto para manifestarse en los planos mental, astral y físico. El Sambhogakaya
es el vehículo que le permite manifestarse simultáneamente a la anterior manifestación en los dos éteres cósmicos inferiores, así llamados, que serían el plano de Jochma y el plano de Keter, ¿eh? El plano búdico y el plano átmico, en otra terminología. Y el Dharmakaya es el vehículo que le permite manifestarse y actuar con plena libertad en los dos éteres cósmicos superiores, que están por encima del árbol de la vida, que serían el plano monádico y el plano logoico en otro tipo de terminología, ¿no? Y ese Dharmakaya permite recibir impresiones del astral cósmico, ¿no? Porque se dice que esa túnica es una túnica mágica que cuando te la pones desapareces. ¿Por qué desapareces? Porque ese vehículo te permite evadirte del plano físico cósmico con sus 7 niveles de diferenciación de la materia y de 7 grados o 7 niveles de conciencia, evadirte del físico cósmico e ingresar en el astral cósmico, que es el siguiente plano cósmico por encima del físico cósmico. Estos son grandísimos misterios que yo simplemente los realizo, lo cual no quiere decir que yo participe de ellos, ni muchísimo menos, ¿no? De Pero momento. ¿Alguien todos, más? Gracias, muchas bueno, gracias. no, gracias Andrés. No sé si te he contestado del todo o te queda ahí alguna cosita. Sí, sí. No, perfecto. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. A Pareces ver. un ruso hoy con ese gorro. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar alguna cosa? ¿Dudas? Que todas las preguntas son válidas. Que aunque nos parezcan una tontería la pregunta o lo que sea, en realidad no lo es. Cuando se hace es para algo. ¿Alguien quiere? Pues voy yo, Juan Luis, porque yo tengo como 50.000 preguntas. Venga, no, Voy allá no te otra vez. prives. Mira, ¿cómo consigue el Maestro Jesús ese conocimiento? ¿Lo cogió en Egipto? Es que yo Bueno, tengo piezas de puzzle que no acabo de encajar. pues, ¿cómo consigue el Maestro Jesús ese conocimiento? Pues el conocimiento se consigue a base de acumular y asimilar experiencias a lo largo de toda una cadena de vidas, ¿eh? ¿Cómo nació un genio como Mozart, o como Beethoven, o como Einstein, o como Leonardo da Vinci? Pues nace porque es el producto resultante de una larga, larguísima cadena de vidas anteriores donde se ha trabajado un determinado campo de experiencia hasta que al final, en una determinada vida, aparece el genio. Entonces, Jesús y todos los maestros de sabiduría, así llamados, son genios espirituales, ¿no? Son genios espirituales. Igual que hay un genio de la música, muchos genios, ¿no? Bach, Mozart, Beethoven, puntos suspensivos. Hay genios de la pintura, pues Velázquez, Leonardo da Vinci, Rembrandt, cada uno que ponga el favorito, y genios en todos los campos, hasta genios del deporte, ¿no? En una octava inferior, ¿no? Hay genios en el deporte del fútbol, del tenis, etcétera, etcétera. Bueno, pues quien ha cultivado durante muchas vidas sucesivas el campo de la espiritualidad, en todas sus manifestaciones, alcanza la genialidad espiritual. Es el equivalente en el campo del espíritu, que es la síntesis de todos los saberes humanos. La genialidad en el campo del espíritu es la síntesis de todos los saberes humanos. Bueno, pues quien se ha dedicado a trabajar durante muchas vidas sucesivas ese campo de la espiritualidad, pues alcanza la genialidad en ese campo y se convierte en un Buda, en un Maestro Jesús, en un Krishna, en un Muhammad y así, puntos suspensivos, un Zaratustra, en fin, cada gran corriente religiosa tiene sus genios espirituales, sus grandes iniciados. Entonces el Maestro Jesús alcanzó los conocimientos que él poseía, pues como producto maduro, como fruto maduro de toda su experiencia anterior. Eso es lo que te puedo decir. Ujú. ¿Alguien quiere preguntar? Levanta el micrófono. Bueno, Juan Luis, pues yo te digo que me voy a aprovechar. Ujú. Sí, sí, aprovecha, hombre. Yo siempre he pensado una cosa que me gustaría que alguien me dijera, estás como una cabra, tómate la pastillita. O no, o estás bien, no te tomes la pastillita. Eso seguro que alguien piensa de mí. Seguro. Gracias a Dios. Como diría el Quijote y Sancho, Sancho, cabalgamos porque están ladrando, ¿no? O algo así. Bueno, Mm. yo imagino que esta humanidad terráquea nos creó alguien, una civilización superior a nosotros en su momento, vino y nos creó. No, Porque ¿qué sentido tiene que el sacerdote para entrar en el templo tenga que llevar un sonido? ¿Qué sentido tiene las campanitas de las granadas que llevan en el borde? ¿Qué sentido tiene esa bueno, placa con 12?
con 12 minerales. ¿Qué sentido tiene el arca Bueno, de la alianza mm, que tiene tanta ahí, fuerza que puede matar a alguien? ahí mezclas, o aludes a varios misterios, cada uno tiene su peculiaridad. Pero me quiero referir a lo primero que Me has tomo dicho. la pastillita, cuéntame. Hay, hay, hay una creencia muy extendida, sobre todo en estos últimos tiempos, donde se habla mucho, pues eso, de civilizaciones antiguas, de intervenciones de razas extraterrestres en la evolución de la humanidad, todo esto, ¿no? Hay que decir una cosa muy importante. Los seres humanos no somos la criatura de ningún creador. Los seres humanos, en nuestra esencia última espiritual, como llamas divinas, como Yejirá, como mónada espiritual, no somos la creación de ningún creador, porque nosotros somos creadores, somos entes creadores, tanto como almas, como Neshama y como espíritu, como Yejirá, somos entes creadores. Lo que sí es cierto es que hemos sido traídos a la existencia. Hemos pasado de un estado de latencia, de vida contenida, a un estado de vida activa, manifestada. Y eso lo refleja el tercer versículo del Génesis, del Bereshit, cuando se dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yehi Or, que sea la luz, Vayehi Or, y la luz fue. Esa luz que se introduce en el tercer versículo del Génesis, somos nosotros, en nuestra esencia última. Esa luz infinita somos nosotros. ¿No? Cada ser humano puede decir Anoji Or En Sof, yo soy la luz infinita, porque somos traídos a la existencia, no somos la creación de ningún creador. Entonces, nosotros no somos tampoco el resultado de una experiencia genética en la que participaron no sé cuántas razas extraterrestres que vinieron aquí a la Tierra y empezaron a hacer cada una pues, sus experimentos genéticos para ver si salía una raza que hiciera no sé qué. No, eso no es cierto, o por lo menos es una verdad parcial. Y cuando una verdad parcial se eleva a verdad general, se introduce una grandísima distorsión. Es decir, entra dentro de lo posible que en el desarrollo del cuerpo humano en su triple manifestación mental, astral, física, es verosímil, es posible que intervinieran o que ocurrieran determinadas experiencias de tipo genético para mezclar determinadas líneas que dieran lugar a un tipo de ser humano capaz de hacer lo que el Cristo hizo, retornar a la fuente. Es decir, la hazaña, el genio espiritual, el mayor genio espiritual de nuestro sistema solar, como se le ha calificado al Cristo, porque nunca antes ha habido un ser humano que hiciera un progreso evolutivo a la velocidad vertiginosa que lo hizo esa entidad que nosotros conocemos como el Cristo. Bueno, entonces, es verosímil que en la evolución de nuestro cuerpo físico, que condiciona al cuerpo etérico además, intervinieran determinadas, vamos a decirlo así, culturas ajenas a nuestro planeta o a lo mejor no presentes en nuestro planeta, pero de las que nosotros somos inconscientes de su presencia, ¿no? Que hicieron determinados experimentos de tipo genético, como los diríamos hoy, para conseguir una triple corporalidad humana capaz de dar lugar a un ser humano que se conectara, que emprendiera el camino de retorno hasta la fuente. Entonces, la hazaña espiritual del Cristo demuestra la capacidad que tenemos absolutamente todos nosotros para hacer lo mismo que él hizo. Y eso está presente en los evangelios. Vosotros haréis cosas más grandes que aquellas de las que yo he hecho. Lo cual implica que haréis lo mismo que yo he hecho. Si yo, que soy uno de vosotros, he logrado alcanzar a reintegrarme con mi fuente, vosotros que sois en esencia iguales que yo, ¿no? Eso diría el hermano mayor a un grupo de hermanos. Lo que yo he conseguido está al alcance de todos vosotros. Y la prueba de que está al alcance de todos vosotros es que yo lo he conseguido. Y yo pertenezco a la misma familia que vosotros, ¿no? Entonces, eso es lo Ujú. que te puedo comentar. Pero, por ejemplo, perdón, ¿alguien quiere preguntar? ¿Quiere hacer algún comentario? O por ejemplo, lo que yo te digo, no sé si tú conoces la trama de Dune, de la serie, de la película esta famosa. Vagamente, no, no la conozco en detalle, Bueno, no la pues, conozco. pues es una maravilla. Para mí, yo la conozco hace muchos años y para mí es una maravilla. Y Ok. hay un intento, te resumo rápido, son unas brujas súper entrenadas que tenían la Mm, capacidad de ir a memorias anteriores, pero siempre por el lado femenino. Entonces empiezan a hacer cruces genéticos para conseguir lo que ellas llaman el Kizah Haderach, que viene a ser como ellas, pero en masculino, que podía ver todas las memorias.
Entonces, hablan del Mesías, hablan de todas estas cosas, porque Jesús, evidentemente, a María, que no era virgen, o sea, la palabra virgen se confundió, ¿no? Con la palabra doncella, tengo entendido, del Mm. hebreo, del arameo. eh, Se la inseminó, no sé quién, ni cómo, ni seguramente lo que tú has dicho, esos cruces genéticos, pero también se inseminó a Isabel, su prima, que era muy mayor, no tenía la posibilidad Bueno, a su primo hermano, ¿no? no, Ahí pero hay eso un... también es un lenguaje simbólico, ¿no? Es Ah, como pues venga, Sarai, la Sarai. primera mujer, el nombre de la mujer de Abraham, cuando todavía no se les había cambiado el nombre a Abraham y Sara, se dice que Sarai era estéril. Y luego, merced a una intervención divina, por lo menos ahí, se aparece un ángel de Yahvé o el mismo Yahvé en persona, que les dice dentro de un año tu mujer dará luz a un hijo que es Jacob, ¿no? Jacob. Bueno, pues todo eso hay que leerlo en clave simbólica, no es nada que sea verosímil físicamente, entre otras cosas porque Abraham tenía 99 años cuando ocurrió este episodio y su mujer Sarai, que luego será Sara, tenía 10 años menos, 89. Entonces, en estas cifras hay que ver siempre algo simbólico, ¿no? Que sería muy largo ahora porque toda la vida de Abraham está llena de cifras, todas. Si la leéis con detalle, a partir del capítulo 12 del Génesis, que es cuando empieza la llamada vocación de Abraham, ¿no? Cuando se le aparece Yahvé y le dice, Lej leja, camina hacia ti. Lej leja, camina hacia ti. ¿Y abandona qué? Abandona tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Así empieza la llamada vocación de Abraham, que todo está condicionado por esas dos palabras, lej, deja, camina hacia ti. O sea, estamos hablando de una experiencia de peregrinaje interior, no es una historia externa, que es la apariencia que tienen todas las historias que vive Abraham con su primer hijo Ismael, que lo tiene con la esclava egipcia de Sarai, toda la historia de Ismael, luego la historia de Jacob, de Isaac, el primer hijo que tiene Abraham bueno, el primero y único que tiene con Sara, cuando se le ha cambiado el nombre, luego la historia de Isaac y Rivka, el otro matrimonio con los dos hijos, Esaú, Esaf y Jacob, en fin, toda esa historia, ¿no? Que acaba con la historia de José y sus hermanos ya al final del Bereshit, en Egipto. Bueno, todo eso hay que leerlo en clave simbólica. Nada de eso es histórico. Absolutamente nada de eso es histórico, ¿no? En toda la Torah solamente hay dos personajes históricos. Uno de ellos es Moisés, Moshe, ¿eh? Y el otro es Melquisedec, el personaje más misterioso de toda la Torah, en cierto modo. ¿Y Que es Herodes? pero estamos hablando de la Torá. Herodes Ah, pertenece al Evangelio. a los evangelios, al Nuevo Testamento. Evidentemente, en los evangelios hay muchos personajes históricos. Pilatos, se sabe que existió este procurador romano, aunque el perfil psicológico que se hace de Pilatos no tiene nada que ver con la realidad de Pilatos. Herodes Antipas, Herodes el Grande es mencionado, en fin, hay personajes históricos. Pero en la Torá, en los 5 primeros libros, solamente hay dos personajes que son históricos, aunque su tratamiento es mítico. Pasa lo mismo que con Jesús el Cristo. Es un personaje, o son dos entidades históricas, el Maestro Jesús y el Cristo, pero que reciben un tratamiento mítico en su biografía. No tiene nada que ver la biografía mítica de los evangelios con la biografía de un personaje histórico como pudiera ser Julio César, Napoleón o Leonardo da Vinci o X. Entonces, con la Torah pasa igual. La biografía de Moshe, todos los actos de Moisés, todos los actos que se le atribuyen a Moisés son puramente míticos. Nunca hubo 600.000 israelitas que salieron de Egipto, nunca hubo ese cautiverio de los israelitas en Egipto, nunca hubo la, el paso del mar de las cañas, mal llamado Mar Rojos, como consecuencia de una intervención divina que hace que las aguas se separen a ambos lados. Y así todos los acontecimientos de la Torah. No son acontecimientos históricos, es un acontecimiento mítico y por eso tienen un valor universal, porque son acontecimientos míticos, no históricos. Un acontecimiento histórico pues ocurre de una vez y ya nunca más vuelve a ocurrir, cualquiera. Pero un evento mítico es algo que está ocurriendo siempre. Por ejemplo, el diluvio, Mabul, es algo que está ocurriendo siempre en la vida de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que construir un arca que nos salve del diluvio, ¿no? Que nos salve del diluvio, porque mientras no hayamos construido ese arca, continuamente estamos pereciendo, ahogados, en la turbulencia de nuestra vida psíquica no regenerada. Eso es el diluvio.
las turbulencias de la vida psíquica no regenerada que hace que nos ahoguemos en esas turbulencias, hasta que logremos construir el arca que nos sirve para navegar sanos y salvos por las aguas turbulentas del diluvio, hasta llegar a un estado de conciencia donde tenemos esa capacidad de identificarnos con nuestra fuente. En fin, he dicho esta como otras muchas que se podría decir. Por ejemplo, otro episodio mítico interesantísimo es el combate que tiene Jacob con un personaje nocturno llamado en la tradición judía el ángel de Esaf, cuando combate con ese personaje durante toda una noche. Y al final nadie gana, contrariamente a lo que se dice en la tradición judía, que fue Jacob quien venció al ángel de Esaf. No, si se lee con atención lo que dice el texto, ese combate acaba en tablas, que es cuando empieza a rayar el alba y el adversario nocturno de Jacob le toca la articulación del muslo y entonces pone fin a esa pelea, ¿no? A ese combate misterioso. Y tiene lugar el cambio de nombre de Jacob a Israel. Y luego Jacob le dice, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Y este personaje le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es decir, no, Jacob no conoce el nombre de quien le enfrenta. ¿Y quién es ese quien le enfrenta? La propia alma de Jacob, su propia alma, enmascarada en la frase el ángel de Saúl, Malach Esaf, Malach Esaf. Porque si se calcula, volvemos a la sagrada geometría que dije antes, Malach, Malach Ha Esaf, que es 91 más Ha Esaf, obtenemos el número 472. El ángel de Saúl, Malach Haesaf, vale 472. Y 472 vale el camino hacia la luz. Haderech el Haor. Lo estoy comprobando ahora en paralelo, para no equivocarme, en la calculadora de mi teléfono, que es la mayor herramienta para investigar en Kabbalah que yo tengo, es la calculadora del teléfono. Haderech, Haderech el hacia la luz. Haderech el Haor, el camino hacia la luz, es la opción de vida que le ofrece el adversario a Jacob. Porque la lucha esta tiene lugar en noche cerrada, a plena noche, sin luz del sol. Haderech el Haor. Entonces, ¿qué le está proponiendo el adversario nocturno a Jacob? Entrégate a mí. No te resistas a mi seducción espiritual. Entrégate a mí como la amada se entrega al amado. En el Cantar de los Cantares, que es el argumento principal de ese poema filosófico, erótico, místico. Pero Jacob no se entrega, preserva su identidad, está todavía muy identificado con su personalidad terrenal. Por lo tanto, ese combate nocturno se va a prolongar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en la vida de cada uno de nosotros hasta que reconozcamos a ese adversario nocturno, que es nuestra alma. En fin, se puede hablar mucho de esto, Bueno, podríamos estar pero 2 horas más. Llegó la hora. ya Son llegó las la hora. 10:30. Pues Juan nada, Luis, muchas gracias. yo quiero que, bueno, hacemos una segunda parte de esto, por favor, Cuando tú para me digas. completarlo y ya seguiremos hablando para que nos siga ilustrando, porque la verdad que a mí me encanta oírte todo cuanto sabes. Y el don te lo has merecido, o sea, no me digas que no. Dice Viviana, mil gracias, magistral. Bueno, voy a parar Bueno, de grabar.